Hola, bueno, siguiendo con los videos tutoriales sobre la materia de instalaciones eléctricas, vamos a comenzar corrigiendo la actividad anterior, donde tenían que hacer todo el cálculo, la tabla de cálculos eléctricos y el plano de una vivienda. Como les dije, lo que le pedía esta vez era que realicen todo el cálculo, no solo completar la tabla, lo cual no mucho lo han hecho, o solamente hacían el cálculo de caída de tensión. Lo que tienen que hacer todos es primero la corriente del proyecto, luego el cálculo de caída de tensión. Con eso seleccionábamos el conductor, si recuerdan era por corriente admisible y por caída de tensión. Con estos dos datos averiguábamos qué conductor era. Luego, teniendo el conductor y la corriente del proyecto, la corriente que consumía esa línea, podíamos seleccionar la térmica. Y por último, la cañería que se iba a utilizar. Si bien acá no ponemos, acá ponemos el tipo de cañería, qué tamaño de la cañería iba en el plano. Bueno, esto que hicimos para el circuito 1, que era de iluminación, lo mismo debería hacer con el circuito 2, que era de toma corriente, ¿sí? Y el circuito 3, que era de aire acondicionado, en el caso de esta vivienda. Si no en todos, por cada circuito deberían ser los mismos cálculos y tenerlo en la carpeta. Por último, hacíamos la alimentación, donde se sumaban las corrientes de todas las líneas que tengan, en este caso que eran 3. Con esa corriente averiguábamos la caída de tensión, seleccionábamos la térmica, y lo que teníamos aún más en la línea de alimentación, que nosotros no, es también seleccionar el interruptor diferencial, el disyuntor, que sería en esta parte, como ven, con todas sus aclaraciones. De esa manera es como quiero que entreguen los cálculos eléctricos. Una vez que estaban todos los cálculos hechos, volcábamos todos esos resultados en la tabla, donde indicaba, por ejemplo, la iluminación, la potencia, la cantidad de bocas, la corriente, la distancia, la caída de tensión, el conductor que me daba por verificación térmica y el que yo adoptaba. ¿Sí? Muchas veces podía coincidir, muchas veces podía ser mayor, como en los otros casos, la térmica, el disyuntor, y en observaciones poníamos en dónde estaba ubicada esa línea. Bien, eso es lo que respecta a tabla y a todo el cálculo eléctrico. Ahora veremos el plano, ¿sí? Vamos a pasar a una imagen un poquito más grande para que puedan ver la cantidad de conductores. Bien, si aquí miramos el plano, podríamos ver, o sea, yo marco los errores que vi como en general en lo que entregaron ustedes. Veo, yo tenía acá que tenían la línea la 1, la 2, la 3, o sea, todas las líneas salían juntas por la misma cañería. Por eso acá tenían que utilizar una cañería un poco más grande que la de 3/4. Y fíjense que tienen 4 conductores de 2,5. ¿Por qué? Porque van dos líneas. Una que es la línea de tomas de 2,5. La otra línea de 2,5 es la que va a ir hasta el aire acondicionado. Y por último la de 1,5, que es la de iluminación, ¿sí? Eso fue, y así va a seguir, si ustedes prestan atención, 4, sigue toda la línea principal con 4 conductores, 4 conductores, 4 conductores de 2,5. ¿Hasta dónde? Hasta que llega aquí al aire acondicionado que se ubica en el dormitorio, y acá está aclarado que es el circuito 3. Luego, de ahí, por ejemplo, de este centro, ven que sale 2 por 2,5 y 2 por 1,5, porque ya la línea del aire quedó en ese toma, ¿sí? Lo demás no hubo mayores inconvenientes. Por ahí el inconveniente que siempre presentan es cuando tienen las combinadas, ¿sí? Las llaves combinadas, donde, por ejemplo, tenían aquí en la cocina, que era bastante simple, no había que pensar mucho. ¿Por qué? Porque únicamente se encontraba la tecla de combinación de cada una, por lo tanto que eran 3 conductores, 2 que iban a hacer retorno, más el tercer retorno, la que no tiene el vivo, y acá 2 retorno y vivo. Pero, digamos, todos los empalmes se van a hacer en el centro donde está la luz, por lo tanto en cada una eran 3 conductores. No así cuando tenían otras cosas, como por ejemplo aquí en el garaje. En el garaje, fíjense que tenemos por un lado
aquí con el vivo, por lo tanto van 3 conductores de 1,5, que van a ser los 2 retornos y el vivo, y 2 por 2,5 para el toma. Pero luego cuando va hacia la otra llave, como de aquí todavía seguía hacia el lavadero que tienen afuera, fíjense qué pasa, 2 por 2,5 para lo que es toma, y 5 por 1,5. ¿Cuál van a ser esos 5? Vamos a tener que llevar vivo y neutro, los dos, porque después fíjense que hay más iluminación aquí. Entonces va vivo y neutro de la línea de iluminación, más los 3 retornos, ¿sí? Los dos que vienen de una llave a la otra, más el tercero que viene de la lámpara. Por eso son 5 conductores de 1,5, y también aquí, como hay mayor cantidad de conductores, usé una cañería de 21-19. En todas las demás, fíjense en las comunes, en las que no tienen tantos conductores, uso 19-16, que sería la de 3/4. Bueno, esto es un pantallazo marcando por ahí los errores más comunes que tuvieron cada uno, pero igualmente el PDF con la resolución y el plano, este aquí, lo voy a dejar, se lo voy a adjuntar, cosa que ustedes lo puedan ver, controlar y modificar si tienen algo diferente o mal, o se equivocaron en la cantidad de conductores o en la cañería en alguna parte de la vivienda, ¿sí? Tanto los cálculos como todo el plano se lo voy a dejar para que puedan controlarlo, y si tienen que hacer alguna modificación lo realicen, o les sirva como ejemplo para no equivocarse en el siguiente trabajo. Bien, ahora veremos la nueva actividad que le voy a dejar. Esta nueva actividad tiene, es un poco más completa o más compleja, tiene más circuitos y algunos de ellos trifásicos. Estamos representando lo que sería un taller, ¿sí? Un taller donde cuenta, como ven aquí en el plano, en su entrada con una oficina, ¿sí? Un local como para atender a la gente, que entrarían por aquí al costado, ¿sí? Una pieza como de atención, una oficina, un baño para la parte de oficina, un baño para la parte de taller, ¿sí? Y acá tiene un hall como para fichar y demás el ingreso. Acá está el portón de entrada, tiene otra salida por aquí, tiene todo un patio alrededor. Como ven, tienen 8 máquinas. Estas 8 máquinas están ubicadas de manera que puedan hacer un proceso. Ahora vamos a ver qué tipo de máquinas son y qué potencia, pero ya les adelanto que son todas trifásicas y que, como ven aquí, sale toda una rama para la alimentación de estas máquinas, ¿sí? Bien, ya lo vamos a ver mejor en detalle el plano, pero lo que pueden ver es que tienen, en la parte de oficina van a tener 2 líneas, una de iluminación y una de toma, para todo lo que es oficinas y baños, y también estas lámparas de iluminación exterior van a estar todas alimentadas por las líneas 1 y 2, que vienen de la oficina y toma, que es una base de iluminación y una de toma. Luego tienen una línea, que es la línea 3, que es la iluminación general de todo el taller, con las bocas que ven aquí, ¿sí? Que se encienden desde estas 2 teclas, es únicamente iluminación. Y por último el circuito 4, que tiene tomas corriente monofásicos toda la vuelta del galpón, ¿sí? ¿Ven? Son 12 tomas ubicado todo en su perímetro del galpón. Bien, y por último, como ven, todas las líneas, ¿sí? Que va de la 5 a la 12, son todas líneas trifásicas que van a alimentar individualmente a cada máquina. Todo irá a un tablero principal, como ven, de un mayor tamaño, donde estarán todas las térmicas de cada línea que estuve nombrando recientemente. Bien, para realizar, como el cálculo y todo es un poquito más completo, son varias líneas, le voy a dar una ayuda con cómo armar la tabla. Como dije, fíjense, circuito 1 base de iluminación, circuito 2 de toma corriente, y acá ya les digo que de la oficina y patio, y los toma corriente de la oficina, baño, todo lo que tienen. Después tienen iluminación, que va a ser el circuito de iluminación del taller,
y el circuito de toma corriente monofásico del taller. Luego, todos los demás son 8 circuitos que, como le puse, es un uso especial y es trifásico, ¿sí?, que alimenta la máquina 1, 2, así hasta la máquina 8. Y por último tenemos la alimentación, que en este caso va a ser trifásica. Le estoy aclarando esto porque acá nos vamos a encontrar, que ahora se los voy a explicar, que tenemos las 8 líneas que son trifásicas, pero luego tenemos 4 líneas monofásicas. Por lo tanto, las vamos a tener que agrupar para, no todas en una misma línea, sino una va a quedar con mayor consumo que las otras dos. Entonces hay que repartirla entre las 3 fases, R, S y T, para que queden con un consumo relativamente equilibrada cada una de ellas. Por ejemplo, para la alimentación general, o sea, ustedes aquí van a completar con sus potencias, con sus corrientes de cada uno, tanto trifásica como monofásica, ¿sí? Pero acá en el último, en la alimentación, la corriente que irá acá abajo, la corriente de proyecto para la línea de alimentación, vamos a tener que hacerla de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo, creo que es la forma más adecuada, para la fase R voy a tener la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Eso lo voy a tener en toda la fase. ¿Por qué? Porque esos consumos son de las máquinas y consumen lo mismo en cada fase. Vamos a suponer, si la línea 5 consumiría 10 amperes, va a consumir 10 amperes de la R, de la S y de la T, porque es un consumo trifásico. Pero fíjense, luego de la 12, yo lo que puse en la fase R fue el circuito 1 y el circuito 3, que los dos son de iluminación y tienen un consumo menor. Y el de tomas corriente puse uno en cada fase, uno en la S y otro en la T. Bien, hago la sumatoria de todas las corrientes y voy a tomar para completar en la tabla o para el cálculo la de mayor corriente, o sea, la fase que tiene mayor corriente. Vamos a suponer que la fase R, bueno, lo que me da aquí es lo que voy a completar en la tabla de cálculos eléctricos. Bien, si yo haría un ejemplo, diría la fase de mayor amperaje es la R, por ejemplo, que consuma 100 amperes cuando sumo todas las corrientes de estos circuitos. Lo que voy a tener que hacer es afectarla por un factor de simultaneidad. ¿Qué sería eso? Esto siempre se hace, porque si no estaría diciendo que está todo prendido todo al mismo tiempo, o sea, todas las luces, todas las máquinas trabajando, todo. Depende de la situación, puede haber casos en donde pasa eso, pero habitualmente se toma un factor de simultaneidad de 0,66. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma como que de todas las líneas, un 66% de las cargas pueden estar conectadas o funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Casi siempre se hace eso para no estar sobredimensionando tanto la línea de alimentación, ¿sí? Por eso en este caso lo vamos a hacer, este cálculo, para únicamente la línea de alimentación. Bien, entonces como dije, si tengo un ejemplo, la fase R, sumo todas, la R es la que tiene mayor consumo, a eso lo voy a tener que afectar por 0,66 para que me dé la corriente que voy a tomar como general, y con eso dice seleccionar tanto los conductores como la térmica y demás. Por ejemplo, si era 100 amperes por 66, baja a 66 amperes, o sea, baja mucho ese consumo, por lo tanto no tengo líneas tan grandes en la alimentación general de mi, ya sea de un galpón o de lo que fuese, ¿sí? ¿Qué quise decir con esto? Que aquí, en el último renglón de alimentación, voy a tener que poner cuál de las 3 fases, la corriente que es mayor de las 3 fases, porque si yo tomo la línea para la mayor, sé que las otras que tienen un menor consumo van a estar cubiertos, y afectarlo a esa corriente por 0,66. Eso que me da, por ejemplo en mi ejemplo que di recién, 66 amperes, es lo que voy a poner aquí. Luego la longitud, como hacíamos, calculo la caída de tensión, veo qué conductor para 66 amperes, no para 100, ¿sí? Lo mismo la térmica, lo mismo el costo. Por eso es que tengo que tener en cuenta este factor de simultaneidad. Bien, eso es lo primero, o la otra diferencia que van a tener para resolver
este circuito. Una va a ser que tenemos que carga trifásica, por lo tanto tenemos que ver cómo ponemos la línea de alimentación, cómo sumamos las monofásicas, ¿sí?, a las líneas trifásicas, y luego cómo la afectamos por el factor de simultaneidad. Lo otro nuevo que se van a encontrar, y aquí tienen las potencias de cada máquina, ¿sí? Por ejemplo, la máquina 1 y 5, que son las dos que se encuentran una al lado de la otra, son tornos de 10 CV cada uno y con un factor de coseno de phi de 0,95. Las máquinas 2 y 6 son fresadoras de 5 CV y 0,98 el coseno. La 3 y 7 cepilladora de 12 CV y 0,86. Y las máquinas 4 y 8 son rectificadoras de 8 CV de potencia y 0,9 el coseno. Esto ya habíamos hecho cálculos así trifásicos, pero les dejo aquí por las dudas la fórmula, donde primero que un CV equivale a 745 watts, luego esa potencia, que sería la que usan aquí, dividido la tensión, que sería 380, el coseno que le figura en la tabla, y por raíz de 3, me dará a mí la corriente, que esta va a ser mi corriente de proyecto en cada línea, ¿sí? Bien. Todos estos cálculos también tienen que estar. Cuando ustedes hacían corriente de proyecto, que era lo primero que poníamos, bueno, van a tener que poner esta fórmula, averiguando cuántos watts equivale 10 CV, lo colocan aquí en potencia, tensión, coseno, todo, y averiguan la corriente de proyecto. Bien, la otra novedad es que para la línea trifásica, ¿sí?, no para todas las demás, sino para la línea trifásica, vamos a usar bandejas portacable, que es una forma de canalización muy utilizada en lo que es la industria, ¿sí? Bien, esto sería, si volvemos al plano, esta línea únicamente, tanto la 1, 2, 3 y 4, vamos a hacerla por cañería, como vimos en la vivienda anterior. O sea, en cada tramo me van a poner, si es de 3/4, si es de 1 pulgada, lo que fuese, cada cañería, ¿sí? Únicamente esta, la 5, 6 hasta la 12, va a ir por una bandeja portacable por aquí, todo este tramo central, y cada una de las bajadas a la máquina también se va a hacer con una bandeja portacable, ¿sí? Es bastante común ver eso en la industria. Las bandejas portacable, como ven en la foto, las más comunes, o hay tres tipos: la tipo perforada, la tipo de alambre o la tipo escalera. Son tres que van a depender de dónde se utilice, cuál elegir una o la otra, costo, cantidad de conductores y demás. Básicamente la gran diferencia es cuando son ambientes sucios, donde pueda haber polvo, es más común utilizar la escalera o alambre. Alambre donde el peso de los conductores no sea muy importante, cuando ya tienen un peso considerable, son muchas líneas, se hace escalera. Y cuando hay suciedad o esas cosas, no conviene la perforada, porque todo el polvo, tierra, arena o qué yo, a veces en panaderías, toda la harina que vuela queda sobre la bandeja. En cambio, en este tipo de bandeja, por ahí suele ser más conveniente en esos ambientes sucios. En ambientes limpios es muy común que se utilice la perforada, ¿sí? Bien, para nuestra situación, ¿sí?, acá ven cómo en las bandejas portacable cómo se deben utilizar. Fíjense que hay anclajes de todo tipo, o sea, se puede sujetar de muchas maneras. Puede estar por ménsulas a la pared, distintos tipos de ménsula, tienen todos los apliques tanto para doblar, para T, para cruz, ¿sí? Donde se van atornillando, vienen tramos rectos y apliques se van atornillando en las puntas. Puede estar sujeta desde el techo a diferentes alturas, muchas veces pasa una bandeja a una altura, más arriba otra, más arriba otra y demás. Acá vemos la foto de escaleras perforadas, de alambre, y acá por ejemplo cómo está utilizada. Esta creo que es una de alambre, ven, pasan a la par. Pero ven que tiene esto negro, son todos precintos. Así es como se dice, se peinan los cables. ¿Qué serían los peinar el cable? Es que si el conductor sobre bandeja, si empieza aquí primero, debería seguir primero hasta donde abandone la bandeja. El que está segundo, segundo, tercero. Y se van precintando cada tanto para que no se muevan y no se corran dentro de la bandeja,
¿sí? Deben ir bien acomodados y precintados. Eso sería lo que se denomina peinar el cable. Bien, como también pueden ver acá en la imagen, si bien el color no es tan claro, se había visto al principio cuando vimos los conductores que existían o que más se utilizaban para instalaciones. Habíamos hablado que los conductores, el Syntenax, el cable este lila, es el que va sobre bandeja, ¿sí? Por ahí pueden encontrar que hay otros tipos como el TPR, que es el negro, o un unipolar que esté pasando por alguna bandeja. Bueno, en realidad eso no está permitido. El único conductor que puede ir sobre bandeja es el conductor Syntenax, el lila, el que se conoce como subterráneo. Ese es el que puede ir sobre bandeja. El único unipolar que puede estar sobre bandeja es el cable a tierra. Los demás tienen que ser sí o sí Syntenax. Bien, aquí les dejo de una bandeja perforada una tabla, ¿sí? Donde le dice el ancho, cómo viene, 50, 100, 150, 200, 300 y así, según el espesor de chapa, ¿sí? Y bueno, aquí el código interno. Pero según el espesor de chapa, le dice qué ancho tiene. Para que ven que viene tramo de 2 o 3 metros de largo, este vendría a ser el ancho. El alto, en este caso son de alas de 50, que son una de las más utilizadas. Puede venir ala más alta o más pequeña también. Lo más común es esta de 50. ¿Para qué le dejo esto? Porque lo que ustedes van a tener que hacer es decirme qué bandeja van a usar en cada tramo, ¿sí? Qué ancho de bandeja. O sea, yo les estoy diciendo que usemos esta, ¿sí? Una perforada de 50 de ala, pero no les estoy diciendo el ancho. ¿Cómo van a determinar ese ancho de la bandeja? Teniendo en cuenta el conductor, ¿sí? Fíjense, aquí tienen un detalle. Si esta sería mi bandeja, yo tengo que ir poniendo los conductores de esta manera. Acá, como ven, son tetrapolar. Tripolar. Nosotros tenemos que usar tetrapolar, o sea, 4 conductores, ¿sí? Porque vamos a tener las 3 fases más neutro, ¿sí? Estoy pensando, no, pueden también usar que sean tripolar, porque las máquinas son trifásicas, nunca les dije que tengan neutro, así que podemos usar conductores tetrapolar o tripolar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la próxima imagen y quedamos. Fíjense, este era el conductor que habíamos visto al principio de año, todas sus especificaciones, y fíjense que aquí dice que una de sus condiciones de empleo es en bandeja. Bien, por lo tanto, ahí acá está. El conductor, voy a mirar las características técnicas. ¿Qué me va a interesar? Fíjense, yo tomé acá de 4, vamos a hacer la alimentación de las 3 fases y neutro. El único que va a estar aparte, porque es muy común que se haga eso, es que el cable tierra, que es el único unipolar que puedo pasar por la bandeja, esté aparte, ¿sí? Pero las 3 fases y neutro van a pasar por el conductor Syntenax, ¿sí? El que vimos recién, lila o subterráneo. Por lo tanto, según los consumos que ustedes calculen, por la potencia que le di de cada máquina, van a determinar si usan un conductor de 1,5 milímetros, de 2,5, de 4, y van a elegir. Vamos a suponer que eligen el conductor de 2,5. Lo que yo le marqué acá es el diámetro exterior. Sí, hay uno que es con blindaje, otro sin blindaje. Bueno, tomé la peor condición, el más grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que el conductor de 4 por 2,5 tiene 18 milímetros de diámetro. ¿Para qué me sirve esto? Para decir, bueno, si yo tengo 4 conductores de 18 milímetros, me voy a la imagen anterior, 1, 2, 3, 4 conductores de 18, multiplico y esto me va a dar el ancho necesario de mi bandeja, ¿sí? Entonces, ustedes tomando el conductor que le dé, 2,5, 4, 1,5, para alimentar cada máquina, las máquinas 1, 2, así hasta la 8, van a venir, miran qué diámetro es y con eso seleccionan de esta imagen qué ancho de bandeja. Vamos a suponer que con un ancho de 150 le entran todas las líneas, bárbaro, me dicen, bandeja perforada 150 milímetros de ancho, ¿sí? Eso lo van a decir en el cálculo. Cuando en el cálculo recién que vimos, decíamos conductor, canalización adoptada, conductor inífugo, caño corrugado inífugo. Bueno, ahí van a poner
bandeja portacable perforada de 100 milímetros de ancho, de 150 de ancho, ¿sí? Ahí es donde van a tener que poner. En el plano únicamente ponen bandeja portacable. Bien, espero que con esto le haya quedado, ¿sí?, más o menos entendido las diferencias. Una era hacer lo de la alimentación y la otra decir, bueno, por ejemplo, sobre este tramo y este tramo principal, ¿sí?, esta L, van a usar una bandeja portacable, ¿sí?, de la mayor sección, y luego las bajadas van a ser de menor sección, ya que baja un solo conductor a cada máquina, ¿sí? Ustedes con la potencia me dirán qué conductor y qué bandeja portacable utilizarán para cada tramo. Bien, entonces vamos a dejar en claro bien toda la actividad. Primero lo que tienen que hacer es corregir el plano anterior, ¿sí?, de la vivienda. Si es necesario, corríjanlo y vean los cambios para que le quede bien en la carpeta. Luego, realizar todos los cálculos eléctricos, ¿sí? Todos los cálculos deben presentarlo como yo se los pasé recién en la actividad anterior, ¿sí? Uno por uno, todo resuelto. ¿Qué implica? El cálculo de la potencia, de la corriente de cada línea, de la caída de tensión, de la selección del conductor, de la selección del interruptor termomagnético, la térmica, de la selección del interruptor diferencial y por último la selección de la cañería o de la bandeja que utilizan para ese circuito en particular, ¿sí? Hacen todos estos cálculos. Una vez que están todos los cálculos por cada línea, fíjense que son 12 líneas para este galpón, porque tenemos las monofásicas y tenemos las trifásicas. Cuando van haciendo de todos, hacen la de alimentación también, como les expliqué. Una vez que están todos los cálculos resueltos y bien prolijo, van a pasar a completar la tabla correspondiente. O sea, la tabla de resumen que les pasé recién, también la completan toda por cada uno de los circuitos. Y por último, realizar el plano eléctrico del taller, indicando la cantidad de conductores, cañería o bandeja utilizada en cada lugar, ¿sí? Como hicieron el último, no solo poner la cantidad de conductores, sino poner qué cañería, o en el caso de la trifásica, qué bandeja están utilizando, ¿sí? Bien, como ven, es un trabajo un poquito más largo, ¿sí? Un poco más largo, con líneas trifásicas, con cambios en la alimentación y demás. Por lo tanto, esta actividad les voy a dar mucho más tiempo, pero quiero que lo entreguen completo, ¿sí? Todo el cálculo completo. Deberán resolverlo en la carpeta de clase y también enviármela vía mail en formato digital, ya sea Word o PDF. Si quieren, como hice anteriormente, el plano se los voy a pasar en AutoCAD también, para que ustedes puedan resolverlo si quieren en AutoCAD. Y mándenmelo en una versión más vieja, 2006. Si no, lo hacen a mano con el plano que le voy a pasar en PDF. Tanto el plano como la tabla se las voy a pasar ahora en PDF, para que ustedes lo tengan para ir completando. Lo que sí le voy a pedir, como van a ser varias hojas, que sean prolijos y que lo peguen todo. Si sacan fotos de las hojas que hicieron a mano, no tengo problema, pero que los peguen todos en un archivo de Word o de PDF. Si no, voy a tener 10, 12 fotos, imágenes sueltas sin nombre. La idea es que te hagan un archivo en Word o en PDF con su nombre, donde estén todos los cálculos, ¿sí? Ya sea si fueron fotos, bueno, vayan pegando la foto, o como si lo escanearon, como sea, pero que quede un solo archivo con todas las hojas de cálculo, la tabla y el plano, ¿sí? Bueno, tienen que mandármela por mail, como venimos haciendo durante todo este tiempo, ¿sí? A mi correo, con su nombre y apellido, la materia y el curso. Fíjense que la fecha límite es bastante lejos, ¿sí? 6 de noviembre. ¿Por qué? Uno es porque es un trabajo más largo, ¿sí? Ya nos estamos acercando a fin de año, la idea es hacer el trabajo un poco más completo, más complejo. Otra le doy también porque va a haber una semana en el medio donde va a haber mesa de examen, donde no debe haber actividades, por eso también se fue más lejos, porque hay una semana que deberían tener libre. Bueno, yo acá les digo que la fecha límite es el 6 de noviembre, ¿sí? La idea es que no lo dejen para el final, ya que es bastante largo, sino que vayan avanzando
¿sí? De última de a poco, unas semanas en un par de cálculos, otras semanas en la tabla, otras semanas en el plano, otras semanas se toman el trabajo de ponerlo prolijo todo en un solo archivo y me lo envían. Tienen tiempo, pero el trabajo es un poco más largo. Siempre por cualquier consulta háganlo a mi mail personal, que es hernanbufa@hotmail.com, ¿sí? Ya todo lo tienen el contacto, cualquier cosa me hacen una consulta ahí, en el día siempre la contesto. Y bueno, esta es la actividad que le dejo planteada para resolver como fecha límite el 6 de noviembre, ¿sí? Bueno, saludos a todos, hasta luego.